Bueno, continuamos aquí en el informativo C20 en la mañana, compartiendo no solamente la información, sino las notas de interés. Y tenemos nuestro analista, filósofo y político también que está dentro de este ejercicio que nos habla acerca de lo que está ocurriendo en la economía, en el bolsillo. Y qué mejor que el invitado que tenemos para el día de hoy, como es el doctor José Manuel Restrepo. Ese nombre ya es muy conocido en nuestro país, exministro de Hacienda. Y vamos a hacerles una serie de preguntitas, pues desde luego con el liderazgo de la Reacción Prensa, director de la Reacción Prensa, nuestro estimado William Rojas. William. Un cordial saludo para toda nuestra amable audiencia desde el grupo Cima Producciones y sus estaciones, la reaccionprensa.com, Eco Radio Estéreo, Comunicar 20 e Impulsa Radio. Nos encontramos aquí con el doctor José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y de Comercio de Colombia, quien nos dará una entrevista para conocer los aspectos preocupantes en relación a la suspensión de la regla fiscal en Colombia. Bueno, entonces iniciemos de una vez con pues la primera pregunta, mi estimado William, para considerarla, sobre todo en este momento interesante que está pasando en nuestro país y sobre todo que tiene que ver con la parte fiscal. Doctor Restrepo, ¿cuáles considera que fueron los principales detonantes económicos que llevaron a la decisión de suspender la regla fiscal en Colombia? Para mí, el gran detonante es la propia incapacidad del gobierno para solucionar su desafío fiscal, lo cual es fruto de sus propias malas decisiones. Por un lado, incumplir los ingresos, fruto entre otras además de haber incluido partidas que claramente no se podían lograr en el presupuesto nacional, partidas muy optimistas, excesivamente optimistas de ingresos, y por el otro lado, en materia de gastos, haber abusado del derroche en gastos de funcionamiento, crecer excesivamente en este rubro y sobre todo crecer desproporcionadamente en el presupuesto nacional total, asunto que lo hace inviable desde el punto de vista de financiación. No más entre 2023 y 2025, promedio anual, los gastos de funcionamiento crecen más de un 20% y el presupuesto nacional se ha multiplicado de manera significativa entre 2022 y 2025, mucho más allá del crecimiento de la economía e incluso del crecimiento nominal de la economía. Entonces, como quiera que el gobierno enfrentó entonces un escenario con exceso de gasto, muy poco ingreso, su déficit se aumentó. Y a pesar de que la obligación del gobierno era recortar gasto público, recortar inversiones innecesarias, recortar derroche, pues no lo hizo. Al no hacerlo, acude entonces a medidas desesperadas con impactos desproporcionados e indeseados a largo plazo como este, que es el hecho de suspender la aplicación de regla fiscal, que dicho de otra manera y sencilla para el ciudadano de a pie, significa que el gobierno no va a tener camisa de fuerza para ser riguroso en el déficit y ser riguroso en la deuda. Por el contrario, lo que esto significa es un descontrol total en el déficit fiscal y en la deuda pública, sin ningún tipo de restricciones y por ende generándole al país una insostenibilidad de mediano y largo plazo en las finanzas públicas. Desde su perspectiva como exministro, doctor José Manuel Restrepo, ¿existen argumentos sólidos para suspender la regla fiscal en el contexto económico actual? ¿O hay alternativas? Desde mi análisis y el de la mayoría de los analistas económicos del país, no existe ninguna justificación técnica para suspender la aplicación de la regla fiscal. La norma es clara, se necesitan hechos realmente extraordinarios que den lugar a este tipo de decisiones. Un mal manejo fiscal nunca es un hecho extraordinario. De hecho, es atribuible al propio gobierno como una mala práctica de ejecución. Entonces, en la historia del país solamente en una oportunidad se ha usado la suspensión de regla por una razón absolutamente extraordinaria, que fue una pandemia donde se necesitaba darle solución a las necesidades del país y simultáneamente se caía el ingreso y el Producto Interno Bruto del país. Pero en este caso no existe ninguna justificación. Por el contrario, la única justificación es para el que el gobierno no tenga límite en endeudarse más y en gastar más. Esa es la preocupación y esa es la enorme, yo diría que debilidad y falencia de esta decisión, que es un desbordado descontrol en el manejo de las finanzas públicas del país. Esa es, en mi opinión, la realidad. Y alternativas, claro que existían, las que se han dicho mil veces, que era recortar el gasto público. Y recortar el gasto público era la salida obvia a esta circunstancia.
El gobierno no quiso seguir ese camino porque, claro, es un camino que lo obliga a ser más riguroso y no hacer uso del presupuesto nacional como estrategia de campaña electoral. ¿Cómo evalúa usted el impacto de la suspensión de la regla fiscal en variables macroeconómicas clave como la inflación, la tasa de cambio y las tasas de interés? La suspensión de la regla fiscal tiene varias implicaciones macroeconómicas. Las más importantes, en primer lugar, va a dar lugar a que las calificadoras de riesgo disminuyan el grado de la calificación de la deuda soberana, eleven la prima de riesgo país, por ende el costo del financiamiento se hace mucho más oneroso, más costoso para Colombia, lo cual va a significar que la proporción de pago de intereses en el presupuesto nacional va a crecer y por ende va a haber menos espacio para inversión productiva, para inversión social, para carreteras, para escuelas, para cultura, para salud, para medio ambiente, para vivienda, para educación. Esto implica una volatilidad y aumento de la tasa de cambio, justo por el riesgo que significa Colombia ya en estas circunstancias. Esto tendrá como resultado un impacto sobre la inflación, porque más tasa de cambio siempre tiene costos sobre los insumos importados, menos espacio para que el Banco de la República baje sus tasas de interés, se ralentiza la disminución de tasas de interés, lo cual afecta el crecimiento y la inversión en Colombia, y tiene también como resultado, quizá el más grave de todos, que es un deterioro de la confianza y la certidumbre en la economía, agravado entre otras ahora por temas de seguridad y por otros asuntos. Esto lleva necesariamente a que la inversión extranjera directa se desmotive a invertir en un país como Colombia, que es un país más riesgoso, y que la inversión privada también se disminuya o por lo menos se ralentice. Asunto que no es de poca monta ni de poco impacto para la creación de empleo y para motivar un mayor nivel de crecimiento económico. Es un mal mensaje, y es un mal mensaje a los mercados, es un mal mensaje a los inversionistas. Luego, no es un escenario positivo el que se viene. ¿Qué efectos tendrá en la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros tras esta medida? La confianza se va a deteriorar. Lo peor de esta decisión es que Colombia pierde un activo que ha construido por décadas, que es la credibilidad en manejo de su política económica, la credibilidad en manejo de su política fiscal. La ausencia de esa credibilidad deteriora la confianza, deteriora la certidumbre, y ese deterioro de la confianza tiene un enorme impacto negativo sobre el crecimiento, sobre la inversión, sobre el desarrollo en el país. Luego, el costo más profundo de esta decisión es un costo de falta o pérdida de credibilidad en el manejo de la política económica. Doctor Restrepo, ¿de qué manera ha afectado la suspensión de la regla fiscal en la sostenibilidad de la deuda pública en Colombia a corto y mediano plazo? Si uno de los efectos más graves es el que dije de credibilidad, el otro efecto sustancialmente grave es la insostenibilidad de las finanzas públicas de Colombia. Colombia se va a gastar más de 140 billones de pesos adicionales entre 2025 y otros 140 adicionales en 2026, porque va a tener más espacio de deuda pública y más espacio de déficit fiscal. El problema de eso es que la deuda se va a acumular y la deuda acumulada la va a tener que pagar el siguiente gobierno con un agravante. El siguiente gobierno va a tener que en el real primer año de gestión de ese gobierno va a tener que retornar de nuevo a la regla, lo cual va a ser muy complicado porque el costo de las finanzas públicas o el costo del presupuesto nacional va a ser absolutamente insostenible para la capacidad de generación de ingresos, sobre todo porque buena parte del presupuesto nacional se lo va a robar los intereses más costosos de deuda pública. Y va a haber una mayor dificultad en acceso a financiamiento internacional, como le ha sucedido a Argentina. Luego, en el fondo, este es quizá uno de los asuntos más delicados a continuación. ¿Qué riesgos o presiones adicionales genera la suspensión de la regla fiscal sobre la calificación crediticia del país? Yo diría que más que un riesgo estimado, es un riesgo real. Es decir, ya las calificadoras de riesgo nos bajaron la calificación crediticia desde el punto de vista de perspectiva de estable a negativo. Y el paso siguiente es disminuir la calificación por parte de las tres. Incluso Moody's muy seguramente también va a tomar esa decisión en los próximos días o de pronto a la presentación del marco fiscal de mediano plazo. Pero lo que está absolutamente claro es que se viene un profundo deterioro, una argentinización
de Colombia, pero no la Argentina de hoy, sino la Argentina de los Kirchner. ¿Cuáles considera son los principales desafíos y riesgos económicos que Colombia enfrentará a mediano y largo plazo debido a la ausencia temporal de la regla fiscal? El principal desafío económico es el desafío de la sostenibilidad y simultáneamente el crecimiento económico, porque la sostenibilidad fiscal va a ser muy difícil de lograr, no solamente desde el punto de vista del déficit, sino desde el punto de vista de la financiación de ese déficit, porque el acceso al mercado de capitales va a ser más complejo. Y el otro desafío económico es que simultáneamente tienes que crecer más. Y para crecer más hay que enviar señales de confianza. Entonces se complica ese equilibrio entre crecimiento y sostenibilidad fiscal. Desde su experiencia, doctor Restrepo, ¿qué recomendaciones de política económica le haría al actual gobierno para mitigar los efectos negativos de la suspensión de la regla fiscal y asegurar la estabilidad macroeconómica? Yo creo que la recomendación es echar para atrás la medida de suspender la aplicación, echar para atrás la medida de suspender la aplicación de la regla fiscal. Sería la mejor medida. Si ya se adoptó, por lo menos garantizar que en este año se cumpla un déficit fiscal pues relativamente cercano al que había establecido la regla fiscal y no elevar la deuda pública de manera desbordada, y menos hacerlo en 2026 a puertas de un gobierno nuevo que va a tener que tener una herencia maldita en materia fiscal. Dudo mucho que realmente tomen nota de esto, porque el gobierno tomó la decisión de ser irresponsable fiscalmente para tener carta libre para el derroche. Doctor Restrepo, ya para finalizar esta entrevista, quiero preguntarle cuál es el papel que deben jugar las instituciones económicas independientes como el Banco de la República o el Comité Autónomo de la Regla Fiscal en el monitoreo y la evaluación de esta situación tan coyuntural que estamos viviendo en el país. El Comité Autónomo de Regla Fiscal tiene que seguir haciendo el papel que actualmente ha realizado. Lo mismo el Banco de la República, la academia y otros actores, que es señalar los errores que está cometiendo el gobierno en materia fiscal, ponerlos de presente, alertar al país sobre las implicaciones que esto tiene e ir preparando una batería de ideas para ver cómo Colombia retorna de nuevo el cumplimiento de regla fiscal lo más rápidamente posible y cómo sobre todo el siguiente gobierno corrige el desastre fiscal que esta administración le va a dejar. Entonces eso implica un esfuerzo gigante de ideas, de propuestas, para tratar de corregir las equivocaciones que se han cometido en materia fiscal en este gobierno. Ese debería ser el camino, no hay otro camino distinto a este. Y el Congreso también lo propio. Interesante ese conjunto de respuestas que nos está dando el doctor Restrepo, William. Así es, y por eso de la mano de este experto queremos escuchar sus buenas opiniones y acertadas decisiones. La economía también se mueve en la reacción prensa. Así es, y desde el Grupo Sima Producciones y sus estaciones, la Reacción Prensa, Eco Radio Estéreo, Comunicar 20 e Impulsa Radio, la voz de San Victorino.